Por diversos motivos hemos logrado la meta de déficit fiscal. No estamos mal. Eso sí, para nuestras carencias, la velocidad de crecimiento de la economía ahora es demasiado lenta. La ley no está hecha para ponérsela en la cara a mis enemigos. La ley lo que tiene que hacer es ordenar la vida entre extraños, porque finalmente somos ciudadanos en el Perú de la pura suerte. Hemos podido nacer en cualquier otro lado. En este momento el cuadro de asignación de personal del banco es el mismo número el que teníamos hace 30 años. Si tú te pones a ver, es espectacular. O sea, el nivel de productividad del trabajador del banco es impresionante. En el Perú, y sobre todo cuando uno conduce un programa de entrevistas sobre la economía del Perú, aunque a los extranjeros les parezca raro, después tienes que salir a meditar. Porque la economía del Perú, una es la foto para afuera y otra es lo que estamos viviendo dentro del país. ¿Tú cómo lo ves? Pero es que hay una combinación de factores, ¿no? O sea, efectivamente, para afuera la foto es maravillosa y si tú miras las cifras son espectaculares. No por decir cuántos años tengo, pero yo me acuerdo cuando empecé a estudiar economía, el volumen total de exportaciones peruanas no llegaba a 4.000 millones de dólares. Era la época que estaba por retornar Belaúnde. Una economía cerrada para importar, pero también para exportar. 2 años antes del niño del 83, que fue un desastre, etcétera. Y ahora veo las cifras. La economía peruana se ha multiplicado en varios. De una tortita para 3 personas, ahora es una torta para 30, poco más o menos. Estamos en el mejor momento de términos de intercambio, es decir, precio de exportaciones a precio de importaciones. Nuestras reservas están muy bien, tenemos las expectativas de inflación en orden. Por diversos motivos hemos logrado la meta de déficit fiscal, aunque otras metas no se han logrado. No estamos mal, eso sí. Para nuestras carencias, la velocidad de crecimiento de la economía ahora es demasiado lenta, porque tenemos mucha gente pobre, 3 de cada 10 peruanos, tenemos mucha gente que accede a servicios de salud y de educación de calidad baja, si no insuficiente de manera absoluta, y tendríamos que estar creciendo más. Entonces, esas bonitas cifras lamentablemente no se traducen en toda la confianza que necesitamos para promover inversión privada. Porque un tema que tenemos que tener muy claro es con inversión privada que generamos los empleos de calidad. Y tenemos problemas por todos lados. Digamos, quería hacer 2 reflexiones. La primera, quizás para el punto en el que estamos, ¿no? Con este crecimiento en magnitudes, a pasar de 4.000 millones de exportaciones a un récord histórico el año pasado que se mide en cientos de miles de millones de dólares, es un orden de magnitud brutal. Pero quizás ahí es peligrosa o más peligrosa en este momento para tomar las decisiones correctas y para cobrar conciencia de lo que tenemos que hacer, la mediocridad a la crisis. O sea, cuando estás en crisis como que puedes terminar siendo más consciente, un poco lo que pasaba en Argentina o en Bolivia en estos tiempos de, oye, necesito hacer reformas. Y en Perú como estar en esta mediocridad estable nos permite cierta complacencia. Yo estoy de acuerdo contigo. Es lo que le puede pasar a una persona que tiene sobrepeso, ¿no? Mientras pueda caminar, mientras pueda jugar su pichanga el fin de semana, mientras no pase nada, sigue con su sobrepeso y no hace nada por atacar un tema que puede ser un riesgo de salud, ¿no? Pero basta que le digan, hey, tu colesterol está en 1000, o bajas de peso, ahí recién está dispuesto a consumir una dieta hipocalórica. Aprovecho el ejemplo que da Roxana para invitarlos a todos a ver la entrevista de Daniel Sheon con Daniel Dittinger aquí en Cubo. Daniel Sheon es un nutriólogo que hace milagros con los pacientes con distintos tipos de sobrepeso y otros desórdenes nutricionales. Pero terminado el cherry, si tú fueras el Daniel Sheon de la economía peruana, Roxana, viene este paciente y dice, oye, mira, no estoy grave, pero sé que no estoy en el camino correcto.
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones? Es que mis recomendaciones van a ser recontra abstractas y vamos a ver cómo las vamos aterrizando. Perfecto. Desde mi punto de vista, no hay forma de tener una inversión privada dinámica y que no estés dependiendo de, ay, voy a ver qué va a pasar el próximo año porque este año y no sé, etcétera, es respetar la ley. La ley no está hecha para ponérsela en la cara a mis enemigos. La ley lo que tiene que hacer es ordenar la vida entre extraños, porque finalmente somos ciudadanos en el Perú de la pura suerte. Hemos podido nacer en cualquier otro lado, pero nos toca vivir juntos. ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo ordenamos para que no sea toda la fuerza o producto de las relaciones personales y de los contactos? Uh-huh. No, yo recuerdo mucho los primeros años de Fujimori. Hubo un cambio, por ejemplo, para entrar a la Academia Diplomática, meritocrático. Hacia el final, y ahora no sé cómo es, recuerdo una amiga diciendo, no, tienes que llegar, cada potencial ahijado tiene que llegar con su padrino. Eso es, no estoy respetando la ley, porque esto tiene que ser meritocrático, efectivamente, y no depender de los contactos, ¿no? Conseguir un permiso municipal no tendría que ser a quien conozco. Dime una persona en la empresa de consumo masivo para que me puedan atender más rápidamente. Esa base de la vida en sociedad la hemos debilitado muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Muchísimo. Entonces comienzo con ese tema. Necesitamos leyes que respeten a las personas, a los ciudadanos, y es un tema que tengo que traer, y lo traigo cada vez que puedo. Tenemos un aborto terapéutico en el Perú, y resulta que hay una persona que por convicciones religiosas tiene poder, tiene convicciones religiosas, y ha decidido imponernos a todos sus convicciones religiosas. ¿Eso es leyes que tienen sentido? No, porque no están pensando qué va a pasar cuando ella sea minoría y venga otra fuerza a imponerle sus ideas. Entonces es como que hemos dejado de lado esta capacidad de conversar para ponernos de acuerdo, de tal modo que aquello que acordamos como regla de juego esté vigente para todos y no depende de la fuerza que tengo en cada momento del tiempo. Voy a ir un ratito a la Roxana, profesora, académica, que le pregunte a un economista qué hay que hacer con la economía peruana y lo primero que me responda es pues el respeto a la ley, la igualdad ante la ley, el imperio de la ley. Tiene que ver no solo con los problemas del Perú, sino también con cómo ha evolucionado la ciencia económica y cómo ahora se fija más en esos aspectos institucionales, o es simplemente que estamos tan en el top of mind de los problemas institucionales del Perú que por ahí viene la cosa. ¿Sabes lo que pasa? Que nos olvidamos que para que hayan mercados Uh-huh. y haya una iniciativa privada vigorosa, necesitamos que los bienes sean privados. Y bien privado significa derechos de propiedad. Uh-huh. ¿Y qué cosas son los derechos de propiedad sino las leyes y normas en las cuales nos ponemos de acuerdo? Entonces, no es que el economista se olvidó de la economía, que a veces pasa, ¿no? O sea, eres antropólogo y después resulta que tu respuesta es económica, o yo soy economista y mi respuesta es... No, la base de una economía de mercado vigorosa es el respeto a la ley, porque eso es lo que le da oportunidades a todos y no oportunidades de ser rentista, que ese es el problema cuando tú haces la ley a tu favor, te das el derecho de propiedad, ¿no? Entonces no estoy lejos de la economía. Estás en el directorio del BCR, que quizás sea, todo el mundo lo ve como el baluarte de la macroeconomía, la moneda, la inflación, pero es también uno de los últimos baluartes de estos valores que defiendes y que están en la base de la propiedad privada y la economía de mercado. Oye, respetar la ley, y por constitución el BCR tiene un mandato y lo cumple a rajatabla, meritocracia, institucionalidad. Yo no sé hasta qué punto hay conciencia o es también un poco de milagro que los actores políticos no hayan interrumpido más ese buen desempeño del BCR. Esperemos que en el próximo ciclo político esto siga así. Pero lo que te quería preguntar, Roxana, era, desde esa experiencia estando en el directorio del banco, ¿qué ves en el banco que podríamos comenzar a replicar y a imitar en otras instituciones, ¿no? Para aterrizar un poco esa respuesta que tú misma decías, abstracta, conceptual. Oye, si tenemos un buen modelo, ¿cómo de alguna manera exportamos ese modelo al resto del Estado peruano, así sea una por una, ¿no? Me parece
Todo lo que has dicho del banco, la verdad, nada que discutir. Pero quiero ir al otro lado. ¿Cómo podemos hacer servicios? O sea, tú tienes el funcionario del banco, es un funcionario que está pensando en el largo plazo. Ujú. Y tú tienes esquemas de incentivos que lo hacen mirar en el largo plazo, ¿no? Distintos esquemas de incentivos, desde el entrar por concurso. Ujú. Si tú entras por el curso, eres distinto que si entras por otro tipo de concurso. Tienes posibilidades de mejorar tu formación con maestrías, doctorados, todo por concurso, evaluaciones anuales del personal. Realmente es un tema que las personas se olvidan. En ese momento el cuadro de asignación del personal del banco es el mismo número que el que teníamos hace 30 años. Si tú te pones a ver, es espectacular. O sea, el nivel de productividad del trabajador del banco es impresionante, porque sí es cierto que estamos en diferentes ámbitos. Solo el funcionamiento de las transferencias al momento. Ya eso ha sido un cambio que se ha implementado no hace mucho. Lo que gestiona ese mismo personal ha crecido y se ha complejizado en esos 30 años. Exactamente, exactamente. Entonces, tú tienes un servicio, o sea, digamos el servicio del funcionario del Banco Central. Tienes un servicio, está claro, hay una línea de carrera. ¿Por qué en el Perú no hemos sido capaces de hacer lo mismo con toda la administración pública? Y hemos tenido, inclusive ha sido, entiendo que el gobierno de García el que promulgó la ley Servir. Esta ley realmente nos ponía, si lo hubiéramos, no quiero sonar, no se trata de hubiéramos. ¿Por qué no hemos sido capaces de defender un modelo de servicio civil en el Perú? Yo no conozco una investigación, pero la ignorancia es muy atrevida, probablemente existe. ¿Por qué no hemos sido capaces políticamente de fortalecer Servir? Cosas que a mí se me ocurrían, ¿no? Por ejemplo, tú tienes mucho problema de cambio de personal en los gobiernos locales y regionales cada vez que hay elecciones. Entonces yo decía, hey, esa gente lo que quiere es más plata con los mismos controles o más plata sin control, ¿no? En los gobiernos, el presidente de gobierno regional, etc. Yo digo, si yo fuera él, yo quiero más plata sin tanto control. Entonces, si yo soy MEF, digo, ok, yo te puedo dar más plata que tú puedas manejar con flexibilidad, siempre y cuando tu personal entra a servir. Y hago una escalera de flexibilidad presupuestaria contra servicio civil en tu municipalidad, ¿no? Y ya no tendríamos tanto cambio. Claro. Tendríamos un seguimiento del plan de desarrollo concertado. Todos esos instrumentos que se trabajan servirían de algo, ¿no? Porque ahora dicen, ¿tiene la municipalidad su plan? Sí, sí tiene su plan. ¿Lo implementa? No, pues porque el funcionario que lo hizo ya no cree en él, llega el nuevo alcalde a hacer una auditoría. La otra cosa que hay que cambiar es la Contraloría, ¿no? Necesitamos una Contraloría moderna. Necesitamos una Contraloría que vea cómo lograr el servicio al ciudadano y no ver si se gastaron los 4 soles en los 4 clavos. Si en el camino había que cambiar clavos por tornillos, pues se cambian los clavos por tornillos y no te abre un proceso disciplinario. Claro. ¿No? ¿Por cuál empezarías, Roxana? Sí. El otro día escribiste sobre proinversión, vamos a hablar un poquito de eso. Acabas de mencionar la Contraloría. Hay mucho Estado, pero el Estado peruano también es mucho más complejo de lo que era hace 30, 40, 50 años. ¿Qué te parece lo más urgente? Para mí, fortalecer Servir. Y ya me lo han preguntado en el pasado y yo he dicho, lo que tienes que hacer es reforma del servicio civil. Porque es con funcionarios responsables, dedicados, que están pensando en el servicio al ciudadano y no cómo me protejo de que la Contraloría me abra un procedimiento absurdo. Claro. ¿No? Contraloría es capaz de abrirte un proceso. O sea, tú tienes un plazo, tienes 10 días para responder. Y a ti se te ocurre, ya está todo respondido, ya tengo toda la información, esto es 2 más 2 es 4, lo tengo, plazo 2 días. Si tú contestas, la Contraloría te pregunta, ¿por qué no esperaste a que se venciera el plazo? Oye, pero el servicio al ciudadano, el plazo.
sea, no puedes seguir con esa mentalidad en el servicio público. No puedes, necesitas mejorarla, porque finalmente el Estado, ¿qué cosa es? En mi humilde opinión, el Estado es lo que nos permite vivir en comunidad. El Estado es lo que nos permite que esa ley que hemos creado para todos, efectivamente la pueda hacer cumplir para todos. Claro. Si se debilita cómo percibo yo al Estado, se debilita esta posibilidad de ponerme de acuerdo con extraños, que es fundamental para una vida en sociedad. Ese es un concepto que quizás en los 90s, a pesar de todo lo bueno que se hizo en los 90s, sí se debilitó mucho, ¿no? Esta estigmatización de el concepto de Estado, no de cómo funciona un Estado en particular, el Estado peruano. Las cosas que tú me cuentas de la Contraloría, mi papá fue trabajador en una empresa pública en los 80s e inicios de los 90s, y mi mamá recuerda los sufrimientos con la Contraloría de aquellas épocas. Mi mamá, que siempre ve este programa, un saludo para ella. Aquí estoy contándole a Roxana cómo era un drama familiar, la misma Contraloría de la que hablamos 40 años después, ¿no? Pero en todo caso, Roxana, me llamó la atención tu respuesta, nuevamente. Servir, el servicio civil. Había un momento donde uno no solo sabía que servir existía y hacía cosas, sino que podía tener en la cabeza el nombre del presidente o la presidenta de servir. Hoy, mientras tú me decías esa respuesta, yo me preguntaba a mí mismo, perdónenme los que ven mi propia ignorancia, ¿servir todavía existe? Creo ¿Servir que ya funciona? Creo que ya servir? aprobaron una ley o hay un proyecto de ley para desactivarlo totalmente. Y eso es una muestra de cuán malo es el Congreso que se está yendo. Porque eso ni siquiera tendría que estar en discusión, es totalmente al revés, ¿no? Porque lo que nos están diciendo es, oye, cuando tú llegas a ser funcionario público, ser ministro, ser director general, etcétera, los puestos públicos son de tu libre disposición. Claro. ¿No? Porque nadie va a chequear requisitos, nadie va a chequear nada. Y acá no estábamos hablando nada del credencialismo, pero por lo menos hay un requisito que te piden, ¿no? Te piden un título, te piden unos estudios. Y ahora ni siquiera tenemos eso de una manera firme. La otra cosa que, la verdad es que a mí, 2008, así ya van a ser ya 20 años, hice un estudio, una consultoría para el BID, pero en Chile. Y la verdad es que disculpen, estoy vestida de verde, me puse verde de envidia de las oficinas. Ah, pero por supuesto. De las oficinas, sí. del servicio agropecuario, porque eran temas de agricultura, ambiente. Yo decía, ¿por qué en el Perú no podemos tratar a nuestro funcionario público con orgullo y con respeto y darle unas condiciones de trabajo óptimas? ¿Por qué? Solo porque, o sea, ya pues el PBI de Chile nos duplica, ¿no? ¿Es eso? ¿Nada más? ¿O hay algo que no estamos respetando de lo que significa vivir en colectividad? Claro, y esta crítica, por ejemplo, habitual, y que se vuelve a escuchar en campaña política, ¿por qué tal ministerio, tal dependencia pública funciona en tal distrito? ¿No? ¿Por qué no? O sea, en parte por ese respeto al funcionario público y que tenga una oficina moderna. Cuando uno va a las dependencias en regiones, es que ya es el extremo de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, también, ¿qué incentivo hay a hacer un trabajo de primera si el entorno en el que trabajas es de cuarta, ¿no? Claro, pero ahí hay otra cosa también. Quien está trabajando ahí no necesariamente nota que es de cuarta. Claro. Entonces, su capacidad de pedir es distinta. Y ya el hecho de tener un empleo en el Estado formal, ya, ok, aunque sea orden de servicio. Porque esa es la otra cosa que tenemos que hacer. Ordenar todos los regímenes de contratación. No puede ser que haya personas responsables de se dice en derecho, ¿eh? Proyectar resoluciones que resuelven asuntos administrativos y que están con orden de servicio.
No puede ser. ¡Qué precariedad laboral! Sí. Y después damos una lista interminable de obligaciones al sector privado para cumplir con sus trabajadores. Y yo digo, pero si tú, que lo tienes que hacer cumplir, no lo estás cumpliendo, ¿por qué me pides esto? Sí, me contaban hace poco en una oficina muy importante, un ministerio que supervisa inversiones millonarias, y que había 2 personas a cargo de todo ese trabajo de supervisión y aprobaciones. Y una estaba por orden de servicios. Y como no le habían renovado la orden de servicios, porque además había habido todos los cambios políticos recientes, el 50% de la capacidad del Estado peruano para aprobar inversiones de decenas, cientos, miles de millones de dólares se había reducido a la mitad, ¿no? Porque no habían renovado la orden de servicio de una de las 2 personas. Y ahí esperando, ¿no? Mientras otras órdenes de servicio salen rapidito, como estamos viendo en las noticias. No nos metamos en terrenos escabrosos. Tal cual. Roxana, y ahí, a ver, en la introducción decía, tú eres directora de una escuela de gestión pública, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Católica. ¿Qué ves distinto en la gente que quiere ser gestora pública y que está dispuesta a estudiar en una escuela de primera, exigente, que cuesta recursos el programa? No será tan caro como un MBA, pero estudiar en una maestría, un diplomado en la Católica, requiere una inversión. ¿Qué los motiva y qué podemos esperar de estos profesionales jóvenes, nuevos, que puedan entrar con otra mirada a la gestión pública? Tratemos de cerrar con un tono positivo basado en tu experiencia como docente. Mira, la escuela tiene como que 2 grupos, dos segmentos de mercado a los que atiende. Un segmento de mercado es el funcionario actual que quiere ser jefe pronto. Y ese es el funcionario que se matricula en una maestría, y sabiendo que en la Católica tenemos que estudiar, pues, ¿no? Claro. Tenemos que estudiar. Resulta que hay que estudiar, hay que leer, hay que participar en clase, no puedes estar con tu teléfono, etc. Si te piden una tesis hay que hacerla. Hay que hacerla, vas a tener un asesor, tienes que ir a la sesión con el resto de docentes, etc. Ese es un grupo de primera, estamos identificando embajadores, personas que te identifican qué lograron de la maestría para seguir avanzando en su vida profesional para servir a los ciudadanos desde el Estado. Y tienes otro segmento de mercado que está en todo lo que es conocimiento práctico, ¿no? Una charla, un taller, un curso de 40, 24 horas, un programa de especialización en algo que quiere conocimiento práctico, ¿no? Acá no quiero saber por qué me están pidiendo X, Y y Z. Me lo están pidiendo. Es por este motivo y se hace de esta manera, ¿no? Y ahí tienes un volumen de personas impresionante que sigue apostando por su trabajo. Y acá yo sé que hemos sido bastante pesimistas o no quiero que me malinterpreten, ¿no? Pero también hay entidades públicas que envían a sus trabajadores a llevar estos cursos y para mejorar el desempeño. Entonces, en el servicio público actual tenemos personas que pueden ser la semilla del servir que tenemos que fortalecer. Y eso es bien importante. Y por suerte, la Secretaría de Gestión Pública en la PCM tiene a la cabeza ahora una persona muy comprometida con el servicio público. Qué bueno saber eso. Sí, es muy bueno y está tratando de unir fuerzas entre todas las entidades que damos capacitación y formamos servidores públicos. Es que cuando el servicio público es bueno, y lo he visto en cómo me has respondido ahora, ¿no? con ojos de ilusión, y lo recordaba también creo que fue la segunda entrevista que hicimos aquí en el programa con Caro Guibú de Ciudadanos al Día, y también nos contaba emocionada algunos casos que han ido ganando en los últimos años. Es realmente ilusionante, o sea, la capacidad que tiene el buen servidor público, el servidor innovador,
que no solo está pensando en la Contraloría y el código y el TUPA, sino que está pensando en cómo sirve al ciudadano, tiene una capacidad de cambiar vidas que es única. Es realmente la oportunidad de cambiar vidas, es increíble. Y a veces uno piensa que cambia vidas solamente porque le conseguiste la cama a una persona, sí. Pero también en una disposición, por ejemplo, si podemos tener más derechos para las jóvenes cuando entran a trabajar, estamos cambiando vidas. No vamos a darle nombre y apellido, pero estamos cambiando vidas. ¿No? Y estamos haciendo el estudio de línea de base, la evaluación de impacto, estamos dando la exposición de motivos de la norma, también estamos cambiando vidas. Bueno, Roxana, tuvimos algunas desviaciones pesimistas, pero creo que terminamos la conversa en una nota alta. Así es. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación.